Meteorito de Michigan y superluna anuncian llegada del anticristo. 17 de 2018 enero, 6:51 am. La reina de la telerrealidad estadounidense Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West, anunciaron el martes el nacimiento de su tercer hijo, una niña cuyo nombre no fue difundido, a través de una gestación subrogada. Ella está aquí. Estamos tan enamorados, se lee en letras negras, sobre un delicado fondo rosa pálido el anuncio de Kim Kardashian en Twitter, enviado a sus 58,3 millones de seguidores este martes. Un breve comunicado señala que la niña, saludable y hermosa, nació el 15 de enero a las 0:47 hora local y pesó 3,3 kilos. Estamos increíblemente agradecidos a nuestra madre, de alquiler, que tornó nuestros sueños realidad con el mayor regalo que uno puede hacer, y a nuestros increíbles médicos y enfermeros por sus cuidados especiales, sostuvo Kardashian, de 37 años, que también posee 106 millones de seguidores en Instagram. Esperen un momento, ¿se recuerdan de los eventos de meteorito en Michigan visto y filmado por muchas personas? ¿Y qué tal si fuera una señal del cielo anunciando la llegada de algo o alguien a la tierra, como la estrella de Belén fue la señal del Mesías? Viendo los tiempos por donde andamos, no sería tan descabellado pensar que hay una relación poderosa entre el meteorito y el nacimiento de la niña Kardashian. Díganme loco, pero no creo que haya sido coincidencia. Mientras el Hijo de Dios residió en la tierra, tuvo muchos enemigos. Actualmente sigue teniendo opositores, aunque ya no está a su alcance. Observe a quienes se incluye entre ellos. El apóstol Juan señaló: ¿quién es el mentiroso si no es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2:22. Los apóstatas y los guías de las religiones falsas tergiversan las claras enseñanzas de Jesús y las convierten en una maraña de mentiras. Estos rechazan la verdad bíblica y difunden falsedades en el nombre de Dios y de Cristo. Niegan la verdadera relación que existe entre el Padre y el Hijo mediante la doctrina de la Trinidad. Así pues, ellos también forman parte del anticristo. Como vemos en la Biblia, no se nos dice explícitamente que el anticristo sea un hombre o sexo masculino. ¿Cuál sería nuestra sorpresa de saber que el anticristo sea ella en vez de él? Nacida de una familia poderosa y pudiente con todas las puertas abiertas. No me crean, pero eso sí, tengan los ojos bien abiertos para los eventos del 2018, un año que parece venido de Marte. Muchas guerras, desastres naturales y contactos con seres de otras dimensiones será la tónica de este año. Meteorito de Michigan y superluna anuncian